siguen esos descuentos del 70, 50, 80%. ¿Vale? Contratación de servicios a terceros. Yo soy Carrefour, voy a hablar con un seguro, con un transportista o un almacén y, ostras, me escuchan y me dan un precio muy bueno. Yo soy una startup y voy a hablar con un transportista o voy a hablar con un operador logístico. Pues bueno, si me conocen, te hacen un favorcillo, mira, te dejo un poco de espacio, no te lo cobraste nada dentro de 3 meses, pero bueno, luego van a decir, mira, yo lo que quiero es lo que quiero ganar dinero. Y como no me das volumen, porque no me puedes dar volumen, pues te lo voy a cobrar. ¿Vale? Se pasa de servicios pues, de camiones completos a entregas de pequeños paquetes, ¿vale? Y de preparaciones a palé completo a preparaciones a unidad. Y ahora, bueno, pues nos metemos en la estructura de costes. A ver, no os fijéis tanto en los precios, porque eso va a depender muchísimo del mercado que sea, del sector que sea, pero sí fijaros en la comparación. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Si os fijáis en la primera cadena de suministros, pues tenemos la fábrica, el primer transporte hasta un almacén, segundo transporte hasta el centro comercial o la tienda y el tercer transporte hasta el cliente final. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que he hecho? Pues intentar ver no se ve muy bien, pues las 4 cadenas, cadena de suministro clásica, el brick and mortar desde tienda, desde almacén, la startup 1, startup 2 y la cadena de suministro objetivo. Intentar ver, comparar los costes y ver realmente qué diferencia de precios o de costes puede haber. Ojo, es difícil de comparar. En el sentido, por ejemplo, el transporte número 1 es el transporte desde la fábrica hasta un almacén. ¿Vale? Ahí nuevamente, eso lo que se intenta siempre es que sean camiones completos. ¿De dónde saca yo el dato de 3 céntimos? O sea, y lo que he intentado reducirlo es a 1 kilo, o una unidad a 1 kilo, por intentar homogenizar, porque si no es muy complicado. Por eso digo que cojáis estos datos con pinzas en cuanto a los datos exactos. Lo que quiero que veáis sobre todo son las diferencias de los diferentes modelos. ¿Vale? Os digo cómo he hecho el cálculo de cada uno de ellos. El primer transporte, desde fábrica hasta el almacén, 3 céntimos. 3 céntimos por kilo. ¿Por qué son 3 céntimos por kilo? Muy sencillo. Un camión completo, Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid son 600 euros. Si negocias bien, pues igual consigues 550. Si negocias mal, 700, 800, 900 o 1000. Digamos 600. Es un precio de mercado. ¿Vale? Un camión te lleva normalmente un máximo de 24.000 toneladas. Es raro que lo lleves hasta los topes. Pero bueno, los 20.000 kilos, perdón, 24 toneladas. Ya me gustaría tener un camión de ese tipo. Los 20.000 kilos a 600 euros por camión, pues 600 dividido por 20.000, pues te da 3 céntimos. Bueno, pues eso es lo que cuesta mover en un camión completo 1 kilo de Barcelona a Madrid. ¿Vale? Y eso pues sería lo mismo para las 5 cadenas. El almacén regulador. Bueno, pues en el almacén regulador tienes que tener en cuenta, aquí tampoco estoy teniendo en cuenta todos los costes, pero bueno, lo que quiero hacer es una comparativa. Tienes que tener en cuenta el coste de entrada, el coste de almacenaje y el coste de salida. El coste de entrada, pues he puesto 0,006 euros, o sea, 0,6 céntimos. ¿De dónde lo saco? Pues muy sencillo. Normalmente ahí, como me ha llegado el camión completo, lo que tengo que hacer, descargo por camión completo, descargo por palé completo, una tarifa aceptable de descarga de un palé, estamos hablando de 2,40 euros, 2,50 euros, 3 euros, depende de tu capacidad de negociación, tu volumen, pero por ahí andan los tiros. ¿Vale? Y un palé, pues te puede variar de 200 kilos a 1.000 kilos. Digamos, lo he cogido a 400 kilos. Hago la división y me dan esa cantidad. El almacenaje, pues lo mismo. Lo que he estado cogiendo es el precio metro cuadrado, un poco estándar, que hay en Madrid en este momento, y lo divido por palé, por hueco palé, porque es donde cabe un palé. Me da 5 céntimos. La salida, aquí es donde empieza a haber ya diferencias entre lo que es una preparación a palé completo y una preparación a unidad. Una preparación a palé completo, pues sencillamente me cobra lo mismo la entrada que la salida, digamos, los 2,40. Pues eso 0,006. Sin embargo, si lo que quiero preparar es una unidad, un precio muy bueno, yo lo digo, es muy bueno, serían 10 céntimos por unidad. ¿Vale? Pues ya por de pronto estamos viendo una diferencia pues, de no costarte casi nada la salida de mercancía, la salida de 1 kilo, a la salida de una unidad a un muy buen precio, o sea, es
relativamente difícil conseguir este precio de 10 céntimos. ¿Vale? Luego nos metemos en el transporte secundario, que va desde el almacén hasta la tienda. Bueno, pues ahí normalmente pues, hay menos distancia, con lo cual es más barato el transporte y me sale 0,015. En la tienda, equiparémoslo un poco al tema del almacén. Pues me da exactamente un poco pues, lo mismo. Y luego, donde llega lo más caro realmente, que es el transporte de última milla, el transporte al cliente final. En el primer caso, como el cliente va a la tienda, pues no cuesta nada. En el caso de intentar enviar un pedido de un artículo, pues el precio ahora mismo de mercado, sin meterme en grandes, pues para 5 kilos, 10 kilos a entrega a un cliente, a un particular, pues depende de cómo negocie, depende de tu volumen, etcétera, pues estará en 4 euros, 5 euros, 3 euros, por ahí andan los tipos. ¿Vale? Pues divide los 5 kilos o los 10 kilos, 5 kilos por los... pues para el cliente te está saliendo a euro por kilo. En mi caso me sale a 80 céntimos por kilo. ¿Vale? Pues si comparas, haces el sumatorio de todos y comparas, pues la cadena de suministros clásica, pues mover un kilo te sale por menos de 20 céntimos. Sin embargo, en el resto de los casos, como mínimo, y de verdad que en caso de he intentado poner los precios más ajustados en cuanto a preparación unitaria, etcétera, te sale mínimo 1 euro. 5 veces más. Con lo cual, el primer mensaje que siempre se intenta dar desde Internet, que la desintermediación te permite reducir costes, serán otras cosas. Pero en logística, no. No solo no se reducen los costes, sino que en el mejor de los casos se multiplican por 5. En el mejor de los casos. ¿Vale? Y tengo un dato de mercado, que no hace falta decir, en lo que es la alimentación en supermercados, ¿vale? En donde la logística de la gran distribución te estará moviendo alrededor del 4% de sus costes, 3-4%, no estoy dando ningún dato tal. En lo que es la logística de e-commerce de un supermercado, no baja de un 30%. O sea, es mucho, mucho, mucho más caro. Estructura de costes a tener en cuenta a la hora de hacer una licitación o a la hora de hacer tu cálculo de cuánto te va a costar tu logística, pues como mínimo hay que tener en cuenta todos estos datos. En cuanto a aprovisionamiento, bueno, pues alguien tiene que hacer aprovisionamiento, alguien tiene que no ya comprar, sino hacer los pedidos, vigilar que llegan, vigilar que llega todo, volver a hacer los pedidos, etcétera. Pues hace falta una serie de gestores. Hace falta muchas veces pagar el transporte. Ya depende cómo compres, puedes comprar o porque lo recoges, te haces cargo del transporte o te lo llevan a tu almacén. Pero generalmente al final estará incluido en un lado o en otro lado. ¿Vale? Catálogo de artículos. Eso es algo que, por ejemplo, se suele olvidar mucho y que al final recae muchas veces en logística. Es decir, el dar de alta artículos en la web lo que implica es meter muchos datos. O sea, no es solo meter la foto y las características, etcétera. Es que después tienes que meter todos los datos logísticos, es decir, cuánto pesa, cuál es el volumen, largo, alto, ancho, cuántas unidades por caja, cuántas cajas por palé, etcétera. Hay una cantidad ingente de datos que tienes que meter en tu sistema para poder funcionar. Bueno, pues esos datos muchas veces no se tienen en cuenta y al final ¿en quién recae? Logística. ¿Y eso qué significa? Coste. Almacén. Obviamente, pues, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, coste de entrada. Bueno, las variables habituales para cobrar en offline, en algo que no es de comercio electrónico, o a palé completo, que es la tarifa más habitual, caja completa, unidad. A unidad es muy raro recibir. Sin embargo, en comercio electrónico sí estamos hablando de caja completa o unidad. Es muy fácil recibir a unidades. Y donde, para que veáis la comparativa de precios, donde recepcionar un palé te puede estar alrededor entre 2 y 3 euros, recepcionar una caja completa, pues son entre 20 y 50 céntimos. Si tienes en cuenta que en un palé te pueden llegar hasta 40, 50 cajas, pues haz la comparativa. Y si recibes encima unidad, donde la unidad prácticamente también te van a cobrar alrededor de 20 céntimos, bueno, es que se dispara el coste. Eso en cuanto a coste de entrada. Almacenaje. Bueno, pues eso lo he puesto en amarillo porque, bueno, yo últimamente me viene mucha gente preguntando, oye, ayúdame, mírame esta estructura de coste, está bien hecha, etcétera. Bueno, todo el mundo se olvida los metros cuadrados. No, si yo trabajo sin stock, me va a llegar y, bueno, pues tú necesitas un espacio, necesitas reservar espacio en un almacén para que te llegue la mercancía, para almacenarla y para salir. Y en algunos casos, esos metros cuadrados pueden representar un coste fijo enorme, enorme. O
O sea, para que os hagáis una idea, en Alice, en la última startup que he estado, bueno, necesitamos el almacén inicial que hemos necesitado eran 4.000 metros cuadrados. No sé cuánto cuesta el metro cuadrado en Valladolid. En Madrid, pues mira, 3, 4 euros por metro cuadrado. Pues eso significa que todos los meses yo tenía que pagar entre 12.000 y 16.000 euros solo por el espacio. Y ojo, sin pedidos. Pues tuve que alquilar el almacén un mes antes, tuve mis carencias, etcétera. Pero, pues, con los primeros meses que tenía 5 o 6 pedidos al día, yo estaba pagando al mes, pues eso, entre 12 y 16.000 euros. Y eso si no te vas a un Cenoya, una zona muy buena de la ciudad, donde te puede costar 6 y 7 euros el metro cuadrado. Entonces ya no te cuento la losa que implica eso en tu cuenta de resultados. ¿Vale? El seguro, que hay que tenerlo, coste de manipulación, lo mismo, palé completo, caja completa, unidad. En el caso de comercio electrónico nos vamos siempre algo de caja completa, pero principalmente unidad. Se disparan los costes. El embalaje, anda, hay que tener en cuenta el embalaje. Es que anteriormente no teníamos embalaje. Anteriormente la mercancía viaja con el propio embalaje de las cajas o del propio palé. ¿Vale? Aquí hay que comprar cajas, porque hay que hacerle llegar la mercancía al cliente de forma que la reciba correctamente, que no llegue rota, etcétera. Hace falta un embalaje adecuado al producto. Y luego muchas veces, si van a ir varias cosas dentro del propio paquete, pues tienes que protegerlo. Pues tendrá que ir un relleno dentro de la caja. Y no es que globalmente no es que parezca muy caro, pero todo eso va añadiendo coste y coste y coste. ¿Vale? El stock, lo mismo. Sí, Internet y toda la tecnología de la información permite trabajar sin stock. Eso tiene su coste. ¿Vale? Generalmente habrá que decidir entre qué quiero, calidad de servicio o no tener stock. Pero al final, incluso en los mejores casos, y me voy al ejemplo Banque Privée, Privalia, Bybit, que normalmente trabajan con stock virtual y compran solo lo que han vendido, al cabo de X meses por las devoluciones, etcétera, se están encontrando un stock tremendo y de ahí hacen esos mercadillos que hacen cada 2 meses para liquidar el stock y para intentar ganar algo con todo ese stock que tienen ahí, que les ocupa espacio, coste, y que encima han pagado al proveedor. ¿Vale? Transporte-entrega, bueno, pues sencillamente la diferencia es de trabajar con camión completo, cargas fraccionadas o paquetería, a trabajar pues exclusivamente con couriers o con paquetería. Y luego la logística inversa. No es que no haya logística inversa en el comercio tradicional, pero es mucho menor, y luego veremos por qué, que en el comercio electrónico. Las devoluciones machacan mucho y es algo a tener en cuenta. ¿Vale? Y luego, pues que hace falta personal de logística en la propia empresa. O sea, ¿cuántas veces me ha llegado gente que quiere montar su página web y tal? Y le dice, bueno, ¿y quién te va a llevar la logística? No, hombre, Seguro o MRV. No, pero ¿quién lo va a controlar? El financiero. El financiero va a tener suficiente con lo suyo como, a ver, presupuesta algo de gente tu departamento, pues además es un departamento importante. Vale, los gastos de envío. Pregunta del millón. O sea, pues lo primero, los gastos de envío no tienen nada que ver con los gastos de la logística. Es un tema puramente de marketing. Y además, ahí meto pequeña pullita contra los de marketing. A ver si sacáis un poco de imaginación, tanto que estáis siempre que sois los imaginativos de la empresa y tal. Joder, ¿por qué la promoción estrella de todas las malditas startups o de todas las malditas webs es gastos de envío gratuitos? Porque además le vais a hacer un flaco favor a este señor de Youpic. Y a mí también, porque cuando alguien no paga por un servicio y no paga por la logística, no la valora. Y cuando entras en una dinámica en donde no pagan los gastos de envío, ocurre lo que ocurre en todas las estadísticas, que nadie quiere pagar los gastos de envío. Gracias a Dios, eso está empezando a cambiar. No digo por la parte del cliente, sino porque ahí hay unas páginas, unas tiendas, ejemplo Mercadona, no es que quiera hacer publicidad, donde compres lo que compres, vas a pagar, creo que está ahora mismo en 7 o 9 euros por gastos de envío. Sí o sí. ¿Por qué? Porque han hecho su cuenta de resultados y no les sale. Y tienen que recuperar algo de dinero de la parte de logística. El stock. Posibilidades, todas. La suerte que tenemos con Internet y con las tecnologías de la información es que podemos trabajar sin stock. Posibilidades, pues podemos tener stock físico o virtual. Físico lo podemos tener porque lo hemos comprado o porque nos lo dejan en depósito. Y virtual, pues virtual puede ser
porque lo hemos comprado, aunque está en el almacén del proveedor, reservado o no reservado. A ver, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿vale? Primero, garantía de disponibilidad. Obviamente, si lo tengo físicamente, yo sé que tengo el stock. Si encima lo tengo bien con todo el back office, sé exactamente lo que tengo en todo momento, cuando vendo algo, sé que lo voy a poder entregar o sé que lo voy a poder preparar, ¿vale? En caso de virtual, generalmente no lo voy a saber. Y lamentablemente los proveedores, bueno, no lamentablemente, los proveedores generalmente, pues si tienen 10 unidades de un artículo, pues el primero que lo compre se lo lleva. Cuando digo el primero es sus comerciales y las tiendas. Con lo cual, incluso aunque esté reservado, generalmente la tasa de servicio no suele ser muy alta, ¿vale? Calidad de producto. Calidad en el sentido de, si yo lo tengo en mi almacén, yo sé si está bien o está mal. Si está caducado o no está caducado. Si cumple las expectativas que quiere el cliente o no cumple. Si no lo tengo físicamente, pues me resulta más difícil. Y es más fácil que el proveedor pues me envíe algo que no corresponde. O esté caducado, o cerca de su ciclo de vida, o otro artículo, o otra ayuda, etcétera, ¿vale? Plazo de preparación, claramente. Si yo lo tengo en el almacén, plazo de preparación, 24 horas. O por lo menos eso es lo que recomiendo que se pacte con el que te prepara los. Con lo cual, prácticamente 24 horas, 48 horas puedes tener el pedido en tu casa. Si tengo que hacer el pedido al proveedor, bueno, pues ya empezamos a tener problemas. Porque el que ellos te sirvan en 24 horas, aparte de tener un coste alto, realmente no coincide. O sea, y me vuelvo a los ejemplos de siempre. ¿Cuántas páginas web haces el pedido? Y te tarda 18 días, 3 semanas, 4 semanas. Además te lo pone así en la página. Es decir, no te está mintiendo, pero está tardando un montón de tiempo. ¿Eso se debe a la logística de almacén y último transporte? No. Generalmente cuando te están diciendo 3 o 4 semanas es un problema exclusivamente porque no tienen el stock y lo tienen que pedir al proveedor. Y no saben cuándo lo van a tener. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Coste financiero, ¿vale? Gestión de aprovisionamiento, por lo mismo. Si lo tengo en el almacén, tengo la mercancía en el almacén, el hacer los pedidos al proveedor generalmente lo puedes automatizar bastante, en base al stock, ventas, etcétera. Es fácil automatizarlo. Si lo tienes fuera, no. Lo tienes que fuera, tienes que hacer una doble gestión, una gestión de reserva, una gestión luego de pedido. Cuando ya tengo mi pedido de cliente, tengo que hacer el pedido al proveedor y tengo que vigilar que me llega o no me llega. Es decir, una doble gestión. Interfaces con proveedor. Bueno, a nivel, si tengo en mi almacén la mercancía, no me hace falta montar ningún tipo de interfase con el proveedor. Pero si lo tengo virtual y lo que quiero es que me reserve, o monto interfaces y me aseguro que va a tener stock y lo puedo controlar diariamente, incluso en tiempo real, olvídate. O sea, me va a resultar muy, muy, muy difícil garantizar que tenga la mercancía que me ha comprado mi cliente. Acordaros del embudo, lo que me ha costado vender, como para encima decirle, mira, no tengo el artículo, ¿vale? Costes financieros, bueno, obviamente el tener la mercancía, el gran problema que tiene son los costes financieros. He tenido que comprarlo, he tenido que pagarlo, y lo venderé o no lo venderé. Bueno, ahí, y es muy importante. Con lo cual hay que jugar mucho entre la calidad de servicio que quiero dar y el coste que voy a incurrir en ese stock, ¿vale? Coste de almacén, obviamente, pues tener stock significa tener almacén más grande, aunque el virtual también necesita un coste de almacén, es decir, porque yo necesito un espacio para que la mercancía me llegue y se prepare o en el mismo día o al día siguiente, con lo cual no asumamos que por tener stock virtual no voy a tener coste de metros cuadrados en el almacén, ¿vale? Y luego obsolescencia, es decir, pues que te caduca el stock, o te caduca, o pasa de moda, o sencillamente te lo has comido. Y de ahí tienes que empezar a hacer tus mercadillos, pues para pagarlo, para venderlo, o sencillamente lo donas a un banco de alimentos o te lo comes. Vale, importancia de la sincronización, básico. Y yo aquí, la verdad es que después de llevar en logística 20 años y además es un problema no ya solo del comercio electrónico, sino también del comercio normal, es cómo garantizar, cómo asegurarme que mi stock informático coincide con el stock físico y que ese stock informático está bien subido a la página web, no hay diferencias. Bueno, pues obviamente si tengo interfaces con el proveedor y tengo el stock virtual, tengo que estar sincronizado con el proveedor y lo más importante, porque generalmente se da en 95% de los casos, es con mi almacén. Tengo que estar bien sincronizado. Bueno, pues a estas alturas de la película y en todas las empresas en las que he estado, sea comercio electrónico o sea normal, siempre he tenido problemas de sincronización.
aquí, bueno, son los interfaces habituales que se suele tener, ¿vale? Pues está la tienda, operador logístico, que puede ser mi propio almacén, no tiene por qué ser el operador logístico, y el transportista. Bueno, pues le tengo que pasar la base de datos del artículo, me tiene que dar la foto de stock, me tiene que dar los movimientos, porque hay movimientos dentro del almacén que tengo que conocer, ¿vale? Pues cuando se rompe algo, pues es un movimiento a la baja, pues aparece algo, es un movimiento al alza, tengo que pasar los pedidos, me tienen que decir cuándo están preparados los pedidos, paso también los pedidos de proveedor, me confirman los pedidos de proveedor. Y algo muy importante que no antes está olvidado es todas las devoluciones también necesito una interfase que me digan cuándo llegan, ¿vale? Y luego el transportista, pues que me diga cómo está el pedido, ¿vale? Ahí no todos estos interfaces son obligatorios. Yo lo recomiendo, ¿vale? No es una inversión excesivamente alta, pero lo recomiendo. ¿Por qué? Porque me va a dar la visibilidad y sobre todo en muchos casos me va a poder garantizar que lo que vendo, primero que lo que vendo es porque lo tengo. Y segundo, poder dar en todo momento al cliente información de qué pasa con su pedido. Si está habiendo problemas o sencillamente qué está ocurriendo, ¿vale? Que es algo que solicitan los clientes y que es importante. Y luego algo que hay que montar inicialmente y que el logístico que os monte la página web o que os ayude para montar la logística, tiene que definir muy bien cómo traspasamos esa información de un lado a otro. El stock no es un stock así. El stock normalmente lo que suele estar en varios estados, en varias situaciones. Tengo el stock apto, que es el que puedo vender, el que está bien, etc. Tengo el stock no apto, porque se ha roto, porque ha caducado, etc. Normalmente suelo tener también stock bloqueado, pues porque es para una promoción y no lo puedo sacar ahora, pues porque tenía el JB, pero saco una promoción de JB más sombrilla y durante estos 15 días solo quiero sacar el JB con sombrilla, con lo cual bloquea el JB normal, porque si el cliente compra el JB con sombrilla y no recibe la sombrilla, se va a enfadar, ¿vale? Y luego control de calidad, pues generalmente hay que hacer, sobre todo para todo lo que es mercancía que entra de devolución, incluso muchas veces de entrada de proveedor, hay que hacer una serie de controles, ¿vale? De ver si, pues depende del producto, cada producto, alimentación, pues fechas de caducidades, cumple ciclo de vida, apariencia está bien, está manchado, no está manchado, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues todos esos estados también se tiene que reflejar en nuestro sistema. Eso viene bien reflejado en el almacén y cualquier operador logístico que se precie lo va a tener, incluso va a tener más estados. Para mí estos son los mínimos que puede haber. Eso hay que pasarlo a la tienda, a nuestro back office y a la tienda. Bueno, pues todo este intercambio de movimientos, pues si os fijáis, el movimiento puede pasar de apto a no apto, de no apto a bloqueado. O sea, todos esos movimientos internos del almacén hay que reflejarlo en nuestro sistema. Porque si no lo reflejas, lo que te vas a encontrar es que al final tienes un stock que no estás vendiendo porque no aparece como apto, o un stock que vende pero que no está apto, lo cual realmente no puedes vender. Y eso afecta a la calidad del servicio, ¿vale? Por un lado, en el primer caso, porque pierdes dinero, porque no estás vendiendo algo que tienes en tu almacén, y en el segundo caso, pues porque estás vendiendo algo que no tienes. Y el cliente que se enfada. Bueno, no hay Dios que lo vea, ¿vale? Pero que es importante definir bien los procesos. Y definir bien los procesos es ver cuál es el ciclo de vida de un pedido de cliente, ¿vale? El ciclo de vida de un pedido de cliente es pues que llega a la página web, se reserva el stock. Hay que definir cuándo se va a pagar. Allí hay varios modelos. Pago nada más hacer la compra, o sí, me das los datos de la tarjeta, sin embargo, yo solo te cobro cuando preparo el pedido. Eso es normalmente lo ideal, es decir, para solo cobrar en caso de que tenga el producto. No es debería ser lo lógico, pero no es tan habitual encontrarlo, porque eso implica una buena información por parte del almacén, ¿vale? ¿Cuál es el problema del primer caso? Te cobro nada más hacer la compra. Pues que como no tenga el artículo, luego empezará a hacerte abonos y eso administrativamente es bastante caro, ¿vale? Y si luego son pedidos, por ejemplo, de alimentación, en donde pues igual hay pesos variables, donde el precio es distinto, pues tienes que esperar a recibir esa información por parte del almacén para saber exactamente lo que tienes que cobrar. Bueno, pues esas son decisiones que hay que tomar antes de. Y para eso hay que escribir bien los procesos y ver todo el circuito de vida de ese pedido. Y qué ocurre en cada incidencia. Porque ante cada incidencia lo que tienes que tener es un plan de acción.
plan de acción que suele pues, o que el centro de atención al cliente tiene que llamar al cliente, o hay que hacer un proveedor, o hay que hacer un abono. Es decir, hay una serie de cosas, una serie de tareas y de acciones que van a surgir en base a este ciclo de vida del pedido. Pues esto son las primeras cosas que hay que hacer a la hora de intentar diseñar la logística de un comercio electrónico. Bueno, quedaros con que es complejo. Quiero decir que, o sea, para hacer esto, aparte de tiempo y tal, hay que darle muchas vueltas e intentar cubrir todo. ¿Vale? Temas a tener en cuenta en el proceso de pedido. Momento del pago, como he dicho. Control de fraude. Lamentablemente sigue habiendo un fraude, no sé si elevado o no, pero intentos de fraude. Bueno, pues al final, generalmente el departamento que está controlando eso es el departamento de logística. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En ViaPlus, que fue mi primera startup, su sistema antifraude se llamaba Paquito. Era Francisco Alarcón. Pues al cabo ya de X meses sabía, viendo un pedido, si era un fraude o no, con un 95% de posibilidades de éxito. ¿Por qué? Pues sabía perfectamente cuándo. Pues causas generalmente. Cuando lo que hace es una entrega en un local raro. Cuando, bueno, una serie de... Yo no era Paquito, con lo cual no me conozco bien los sistemas, pero él conocía, o sea, viendo los pedidos, sabía en un 95% si había fraude o no. Bueno, pues esos fraudes generalmente hay que intentarlo pararlo lo antes posible. Porque si lo paras en el momento de la entrega, ya has incurrido en todo ese coste. Y eso hay que intentarlo. Y al final, generalmente, ¿dónde corresponde? O en el departamento financiero o en el departamento de logística. ¿Vale? Momento del descuento del stock. Los informáticos nos venden la moto que vas a tener, y los operadores logísticos, vas a tener el stock en tiempo real, no te preocupes. Bueno, aparte que después de 20 años no me lo creo, la realidad es que no te hace falta. Con tener muy claro cuándo tengo que recibir la información y con ciertos criterios de prudencia, yo solo voy a vender lo que tengo en stock. Entonces, mucho cuidado con los informáticos, otra pollita a otro departamento, perdón, pero a veces no es tan necesario ese tener el stock en tiempo real. Lo importante es que el stock sea fiable. No hace falta tanto ese tiempo real, por una sencilla razón. O sea, tú lanzas los pedidos a primera hora de la mañana y el almacén ya descuenta ese stock. ¿Cuál? No hace falta saber en cada minuto si ha cogido el picker o el preparador, ha cogido un artículo o no lo ha cogido. Lo que es importante es saber, un momento dado, es si el pedido iba completo o no iba completo y en ese momento poder descontar el stock. Independientemente que normalmente, virtualmente, ya lo has tenido que descontar en el momento de la generación del pedido. ¿Vale? Hora de corte es algo importante para los clientes. Efectivamente, normalmente si tienes el stock en el almacén, pues normalmente puedes dar un servicio 24 horas. Para el servicio 24 horas está ese límite de corte. Es decir, yo al almacén no le puedo pasar un pedido a las 7 de la tarde y decirle lo quiero mañana a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 7 de la tarde es cuando viene el transportista a recoger y no voy a tener tiempo de preparar. Normalmente la hora de corte suele estar alrededor entre las 12, 1, 2 de la tarde, que es la última transmisión hacia el operador logístico, y darle por lo menos 3-4 horas para poder preparar los pedidos antes de que llegue el transportista. Que normalmente, dependiendo de tu distancia al transportista, pues vendrá a recogerlo a las 6, a las 7, a las 8 lo más tardar. ¿Vale? Y luego también a tener en cuenta posibilidades de cambio en el pedido. Lamentablemente el cliente en Internet pues, es muy volátil. Por la mañana te compra y pues luego te quiere cambiar. Parece mentira, pero hay un porcentaje relativamente alto de clientes que cambian su pedido a lo largo pues antes incluso de poder preparar. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta en los desarrollos que se hagan internamente. Aprovisionamiento. Bueno, el aprovisionamiento no hay muchos cambios con respecto a una tienda normal. ¿Vale? Lo único que hay que tener en cuenta pues, del tipo de stock que vamos a tener. Si es físico, pues una gestión tradicional del aprovisionamiento, nada diferente. Y tenemos una mayor capacidad de reacción ante las incidencias. ¿En qué sentido? Hombre, pues veo que estoy vendiendo mucho un artículo, pues pido rápidamente al proveedor. ¿Vale? Que se me ha roto un palé en el almacén, pues pido rápidamente al proveedor. ¿Vale? En caso del virtual, al no tener un almacén es mucho más complicado. Hay que hacer los pedidos resúmenes al día. ¿Eso qué significa? Pues al final día a día lo que tengo que ver es lo que me han comprado y en base a lo que me han comprado generar los pedidos al proveedor, pidiendo exactamente lo que me han pedido.
Pedir exactamente es más, porque muchas veces solo puedes pedir por cajas completas o palé completo. Entonces ya tengo que hacer una suma superior para poder realmente recibir lo que necesito. Y luego normalmente solemos tener poca capacidad de las incidencias, porque hay un tercero o 2 terceros entre medias que están funcionando. Por un lado el proveedor, sea bueno o malo, veremos cómo funciona. Y un segundo pues son los transportistas, que son muy buenos siempre o no. Entonces te llega o no te llega. Las incidencias pueden estar tanto en el origen, en el proveedor, como en el transportista. Almacén. Bueno, aquí lo que hay es un cambio, y tiene que haber un cambio radical en el tipo de almacén que tiene que haber en comercio electrónico. Vale. Primero, lo normal y habitual hasta ahora, o sobre todo en los mayoristas fabricantes, es tener un almacén muy grande, muy alto, porque quiero tener stock, quiero tener muchos palés, etcétera, tengo muchas referencias y tal. Pues me mido por capacidad de almacenamiento, el picking por bultos y palés, almacenamiento en altura, voy a silos automáticos, bueno, eso ya depende de los volúmenes que tenga. Pero lo que tengo es un almacén muy grande, muy alto y muy lleno de todo. Y con pasillos grandes, porque necesito grandes máquinas para mover todo, etcétera. ¿Vale? Bueno, eso poco a poco ha ido cambiando, sobre todo en la gran distribución, donde en vez de, como tiene mucha fuerza, pues al proveedor Lambert ha empezado a decir, mira, yo voy a intentar reducir mis stock, entonces solo te voy a comprar a medida que voy necesitando. Y han hecho lo que han llamado el flujo tenso de cross-docking. ¿Y qué es lo que hacen? Piden lo que necesitan para un día exacto, y eso que llega del proveedor, normalmente lo preparan el mismo día y sale el mismo día. Entonces, ¿qué se necesita? Normalmente se necesita almacenes grandes en cuanto a suelo, mucho suelo, pero ya no necesitas tantas estanterías, porque no vas a necesitar tanto capacidad de almacenaje. Bueno, pues ya no necesitas alquilar o comprar un almacén de 12 metros de altura. Con tener uno de 4 metros de altura te vale. Y va a ser bastante más barato, porque es más barato un almacén de 4 metros, de 7 metros, que un almacén de 12 metros. ¿Vale? Y luego nos vamos al que digo yo, el almacén del futuro, que ya existe, por ejemplo en Amazon, en donde lo que estamos hablando es hay muy poco stock, o se intenta tener el mínimo stock posible, obviamente no en palés, sino realmente en cajas o en unidades, con lo cual son almacenes bajos, ¿vale? Pero se combina, no es tanto como el cross-docking anterior, en donde llega la mercancía y sale el mismo día, sino que aquí se combinan ambas partes. Es decir, un almacén donde puedo tener stock, pero es un stock no en palé completo, sino en cajas o en unidades. Y necesito también una playa grande porque también voy a trabajar en cross-docking. Es decir, si trabajo con stock virtual, me va a llegar el pedido y yo ya puedo preparar ese mismo día el pedido. ¿Para qué hacer todo el proceso de almacenaje, recepción, almacenaje, preparación? Si en la propia recepción puedo preparar el mismo pedido y me ahorro muchos costes. ¿Vale? Entonces, eso es donde tenemos que ir actualmente. ¿Vale? Retos que hay en ese sentido, optimización de almacenaje. Cuando yo he ido a hablar con operadores logísticos y yo proponía mi proyecto de Alice, ostras, los 4.000 metros cuadrados que os comenté antes, ¿realmente necesitaba 4.000 metros cuadrados? Pues no. Hace 4 meses cambié de operador logístico y donde anteriormente yo estaba utilizando y pagando 4.000 metros cuadrados, con una buena optimización del espacio, lo reduje a 3.500. Y dice, 500 metros. Bueno, son 500 metros y además con más volumen que antes. Porque ya en el anterior operador logístico ya me estaban amenazando, necesitaban más espacio. ¿Por qué? Porque no estaba optimizado. ¿Cómo se consigue la optimización? Bueno, pues sencillamente los huecos, pues pasar de huecos de palé completo a huecos de cajas o a huecos de unidades. Pasillos. Yo no necesito pasillos. Si no voy a utilizar retráctiles, no voy a utilizar trilaterales, no voy a utilizar grandes maquinarias, si lo que estoy moviendo no son palés, son cajas. Yo no necesito ya pasillos de 3,5 metros, los necesarios para que una máquina gire. Yo necesito que un tío vaya con su carrito y pueda coger, con lo cual necesito un pasillo de un carrito, de 1 metro si me apuras, es un poco exagerar. Pero, o sea, reduzco mucho el espacio. Y en comercio electrónico eso es básico, porque el coste fijo tenemos que hacer que sea el mínimo posible. ¿Vale? Optimización de procesos en recepción. Bueno, pues pasamos de recepcionar, y eso lo hemos visto, palés completos a recepcionar todo en cajas o en unidades. ¿Y cómo me llega eso? Pues me puede llegar sí, una caja suelta, o muchas veces me llega, como vemos aquí en la imagen de la derecha, pues me llega un palé con 50 referencias. Bueno, pues como pretendas abrir ese palé, explosionar, separar cajita a cajita,
bueno, pues o sea, va a salir carísimo. Lo que tienes que tener es un sistema informático que te permita trabajar con eso y hacer, bueno, pues lo que nosotros al final teníamos en este segundo almacén. Es, pues voy cogiendo la caja, la leo, ya la meto en un palé y dependiendo del palé en el que hago, luego voy a poder hacer un picking inverso. Bueno, no soy logísticos la mayoría, pero bueno, lo que implica es donde una acción que en el primer operador logístico necesitaba 4 personas, en este segundo operador logístico con una persona me lo hacía. Bueno, pues de 4 a 1, 75% de ahorro. Bueno, pues son temas a tener en cuenta. Preparación, pues estamos pasando una preparación de palé completo a caja o a unitario. Vale, si un pedido tiene una unidad o 2 unidades, pues bueno, hay que ver cómo lo metes en la caja. Pero si lo que tienes, como teníamos en Alice, pues una media de 50, 60 unidades por pedido, pues lo tienes que meter en cajas y tienes que hacer de forma pues que esa caja, esa mercancía llegue bien al cliente. Bueno, pues ya te metes primero con el tema de la caja, qué tipo de caja elijo, qué gramaje tiene que tener, tiene que ser doble corrugado, más cara, tiene que aguantar, no tiene que aguantar, y tienes que encima también pensar en qué metes dentro, cómo separas. Nosotros aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hicimos? Pues cogimos unas rejillas para meter dentro de cada... Creo que es aquí. Dentro de cada hueco metías. ¿Por qué? Porque estábamos sirviendo vidrios, etcétera, y como se choquen en el trayecto, pues se rompen. Y eso hay que evitarlo. ¿Vale? Lo mismo. Adaptar productos a entrega unitaria. Bueno, ahí más que una labor de la tienda, es una labor de los fabricantes. Y la vez que en todas las ponencias digo lo mismo. ¿Vosotros pensáis que este producto está adaptado al comercio electrónico? Bueno, lo sabéis. Yo sí. A ver, esto normalmente se vende en la gran distribución. ¿Vale? Entonces, normalmente va en palé completo. Van en blistadas, van en sus cajas, en sus blisters, y en un palé completo y está preparado para que el palé completo, que te pesa 900 kilos, no haya ningún problema y no se rompa nunca. Perfecto. Sin embargo, esto cuando ya lo metes a nivel unitario en una caja, esto si empieza a recibir presión, y en el transporte se recibe, el tapón sale. ¿Qué es lo que se tiene que conseguir? ¿O qué sería lo ideal? Y no me voy tanto a esta botellita, me voy, por ejemplo, pues a las vajillas, bueno, los líquidos. Lo que se está teniendo últimamente, la tendencia es poner aquí un precinto que te aguanta la presión y hace que aunque salte el tapón, porque a veces también el tapón gira poco y tiene fugas, pues sencillamente el líquido no se derrama. Bueno, pues eso es algo que el mercado va a tener que empezar a hacer. Porque para entregas individuales o entregas en ese tipo de paquetes, ¿vale? Todo lo que no lleve ese precinto hay un riesgo muy alto de que se derrame. Y el que se derrame lo que implica es, pues te ha perdido todo o sea, yo recibo esa caja con el mistol derramado, pues lo siento mucho, yo te lo devuelvo, con todos los costes que conlleva. ¿Vale? Pues es un trabajo que, bueno, pues tienen que empezar a hacer los fabricantes. Las cajas, bueno, pues tienes que elegir, o sea, qué caja quieres, o sea, de eso depende el producto. Y luego, pues hombre, hay las posibilidades de los multiusos, o sea, pues los de plástico. El problema es que los de plástico, que normalmente lo que implican es una logística inversa, tienen que volver, pues son carísimos, no lo vas a regalar al cliente, ¿vale? Para cada caso y para cada producto, y ahí yo sí que no puedo decir, ya cada uno que vaya a montar su tienda o tal, tendrá que ver qué es lo que más le interesa, ¿vale? O puede. Estiva de la caja, lo mismo, la preparación. Y eso es ¿os acordáis del juego del Tetris? Pues es exactamente lo mismo. Es decir, el mismo pedido, se lo das a 10 preparadores y te encuentras con 10 preparaciones distintas, ¿vale? Algunas bien, otras mal, y el problema es que las que van mal, generalmente eso se aboca a averías en el transporte, desperfectos en el transporte, cliente descontento, ¿vale? Entonces, ahí sí que es necesario, y no conozco mucho software que lo den, que den una información necesaria y suficiente al preparador para que todos preparen exactamente igual. Relleno, lo mismo, hay que proteger la mercancía. Hay mucho relleno. Está el papel prensado, que es bastante bueno, hay burbujas, hay el polispan, y lo mismo. Hay que tener cuidado porque a veces te encuentras con pedidos de 1 o 2 artículos que tienen más relleno que el propio artículo. Entonces, bueno, hay que ser un poco consecuente.
y también mirar siempre el tema del coste. Transporte. Bueno, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué posibilidades tenemos de transporte? Primera posibilidad, como empiezo, la dedicada. Es decir, si yo voy a tener una entrega local, lo que quiero es crecer por Mancha de Aceite, voy a empezar primero por Valladolid, luego Castilla-León, luego Madrid, luego el resto de península, pues puedo utilizar un transporte dedicados. No es que tenga yo que comprar el camión, pero puedo tener camiones que solo trabajan para mí, o a través de una empresa o a través de autónomos, ¿vale? Lo bueno de esto, que el servicio es 5 estrellas. O sea, yo formo a los repartidores y yo hago pues que la experiencia del cliente cuando recibe, que es el único momento que el cliente de comercio electrónico tiene conmigo, recibe una grata impresión. ¿Por qué? Pues porque va uniformado, porque va identificado con tu marca, no la de Seur, o la que sea, y tú le has dicho cómo quieres que trata al cliente, si le tuteas, si le puedes dar un servicio de 5 estrellas. ¿Cuál es el problema? Que esto es muy caro. O sea, lo que estás pagando es un coste fijo por furgoneta, ¿vale? Y eso o tienes un volumen suficiente o no se justifica. Con lo cual eso pues viene bien cuando llegas a unos ciertos volúmenes, ¿vale? La otra posibilidad, bueno, pues están los paqueteros de toda la, bueno, los paqueteros, los courier de toda la vida. Y hay muchos más, no es solo aquí, pues son los más conocidos, pero hay muchísimos más, ¿vale? Está Tourline, ASM, etcétera, que te dan un servicio nacional, con lo cual ya puedes, e incluso internacional, ya puedes llegar a todo tipo de gente. Son especialistas en e-commerce, hablas con todos y la verdad es que si todos ya tienen entre un 40 y un 60% de entregas a domicilio. A mí me parece un poco excesivo, pero es verdad que hay un nivel alto de entregas a domicilio, sobre todo por los móviles, y se ha mejorado muchísimo. Son muchos pedidos de pequeño volumen y normalmente lo que prefieren pues son pedidos de menos de 20 kilos y con un solo bulto. Es lo que mejor hacen. Y lo hacen bien. Y lo hacen a un precio muy competitivo. Y más últimamente, donde han entrado en una guerra de precios, muy mala para Rafael, pero que nos viene muy bien a nosotros. Luego la otra posibilidad ya nos metemos en paqueteros, que te admiten sobre todo para pedidos de más grandes. Es decir, cuando tú le llegas a un MRV, o un ACEX o un Seur y le dices, mira, es que te voy a dar pedidos de 100 kilos, te mira así y dice, mira, como que no me interesa. Entonces, si tienes pedidos grandes, como puedes tener, por ejemplo, en lo que es alimentación, pues te encuentras que te tienes que ir a paqueteros. Te tienes que ir a un Ascar, un Ochoa, en donde quedan un servicio 48 horas, ya es un poco peor que él, pero que suele ser competitivo. Porque darle 100 kilos a un Seur, a un MRV, pues es carillo, ¿vale? Porque lo que estás dando es un servicio 24 horas. La entrega domiciliaria, bueno, pues ¿qué hay que tener en cuenta? Utilices el sistema que utilices. Lo que necesitas es integrarte con el transportista. En el sentido, la integración del transportista indica, primero, informarle de los pedidos que le vas a dar, con todos los datos necesarios. Nombre de la persona, dirección de entrega, etcétera, etcétera. Eso lo tienes que dar todos los días, para que ellos lo reciban la información de antemano y sepan lo que tienen que entregar y puedan planificar para el día siguiente. Segundo, la etiqueta. Tu bulto tiene que tener la etiqueta que pueda leer el paquetero o el transportista. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si sabéis cómo funciona, pero eso va muy automatizado y o lo leen o pueden leer la etiqueta o son incapaces absolutamente de poder manejar ese volumen, ¿vale? Y esa etiqueta, pues generalmente es una de las cosas que hacen los transportistas para fidelizarte. Es decir, normalmente no está homogenizado, no es como los interfaces que está muy estandarizado en el mercado. Las etiquetas, cada uno tiene una etiqueta distinta, de forma que si quieres tener 2 transportistas tienes que tener 2 desarrollos, 2 etiquetas distintas. Es su pequeña política para mantenerte como cliente, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues lo recoge hay que establecer la hora que lo tiene que recoger el transportista y ya lo mete en su sistema. ¿Vale? Lo que sí tienes que tener en cuenta que estos normalmente lo que funcionan es recogen todo, llegan a su hub, a su almacén central, lo meten en unos sorters, en esos sorters se divide, salen por las noches unos camiones, pues si es en Madrid, hacia Barcelona, hacia Valladolid, etcétera, etcétera. Luego, durante esa noche, la mercancía llega a Valladolid, llega al hub de Valladolid o a la franquicia de Valladolid y al día siguiente sale otra vez en una camioneta de reparto a entregarse. ¿Qué significa esto? Que hay mucha manipulación. Mucha manipulación, no es un camión completo que hay, es un punto de recogida y un punto de entrega. Mucha manipulación implica pues, que la caja sube, baja, tiene golpes, es decir, hay una posibilidad de rotura y de avería alta, con lo cual hay que tenerlo en cuenta a la hora de la preparación y a la hora de elegir la caja o el embalaje que se quiera tener en cuenta. Se hace la entrega
ya veremos las diferentes posibilidades que hay. Y en principio deben de tener un comprobante de entrega que justifique esa entrega. Y aquí hago una pequeña parada, lo digo porque, bueno, pues por mi trabajo yo he tenido que estar en Estados Unidos y yo pregunté, oye, ¿cómo hacéis vosotros, en Alice, Estados Unidos, cómo hacéis vosotros la entrega? ¿Cómo solucionáis el problema de la ausencia del cliente en la entrega? Y yo les expliqué, por lo que os voy a explicar ahora mismo, pues todo el tema de 3 intentos, envío de SMS, en fin, toda la parafernalia que montamos. Y se me quedaron todos mirando con los ojos, diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Dice, pues nada, es que aquí es muy sencillo. Aquí nosotros llegamos en Estados Unidos, llamas a la puerta, que hay alguien, perfecto, comprobante de entrega y tal. ¿Que no hay nadie? No pasa nada, lo dejo en la puerta. Y claro, como sutilmente le preguntas al de Estados Unidos y dice, pero bueno, a ver, mira, yo he visto muchas películas y en el Bronx no me creo que nadie lo coja. Dice, hombre, es que en el Bronx nuestros clientes no están en el Bronx, pero bueno, eso es un 2% de la población. Digo, bueno, pero ¿de verdad que dejas eso? Digo, bueno, y si un cliente llama diciendo que no lo ha recibido, que puede ser porque no lo ha recibido o porque lo ha recibido, y sencillamente como no ha firmado nada, pues es un, bueno, es un poco piratilla. Dicen, pero ¿alguien por qué me va a decir eso? Digo, pues no lo ha recibido. Pues no, hombre, pues mando al repartidor y como ahí pues la gente es muy conservadora en el sentido de pues vigila las calles, etcétera, etcétera. No, pues vale, con que consiga una persona que dice que ese día estuvo por ahí, ya me vale como comprobante de entrega. Digo, eso me lo dijo el de UPS. Digo, fenómeno. Digo, pues en España y en Europa, olvídate. O sea, eso no funciona. Con lo cual, problemas vais a tener. ¿Vale? De ahí el desarrollo ha tenido comercio electrónico con su logística en Estados Unidos, de ahí los problemas que está habiendo, principalmente en España, pues que como dejes la caja en la puerta, pues no sé cuánto tiempo duraría en permanecer ahí. ¿Vale? Bueno, lo que he dicho, sistemas, integración de sistemas informáticos. Tema de etiqueta y tema de decirle al transportista qué es lo que le vas a dar. Porque en base a eso también él te podrá dar información de cómo va su pedido y poder hacer un tracking de los pedidos. ¿Vale? ¿Servicio de valor añadido? Pues en el fondo lo que está dando ya casi todo el mundo. Envío de SMS, aunque eso está cambiando ahora mismo hacia envío de correo electrónico, porque el SMS tiene un coste y en el fondo ya prácticamente todos tenemos o un smartphone o una BlackBerry, con lo cual vemos más el correo electrónico que el propio SMS. Con WhatsApp no se puede hacer, WhatsApp no lo permite. ¿Vale? Y luego pues hasta los 3 intentos de entrega. ¿Vale? Entregas en franjas horarias. Bueno, pues fue uno de los problemas que me encontré en Alice, porque es entrega de supermercado. ¿Qué es lo que hacen ya los supermercados? Y además se hizo cuando monté la logística de Carrefour Online, lo tuve que hacer así, es entrega en franja horaria. ¿Eso qué significa? Significa que el cliente elige día y franja horaria de entrega y tienes que cumplirlo. ¿Vale? Bueno, pues eso actualmente no lo ofrece nadie. Por mucho que digan que sí, no lo ofrece nadie. ¿Por qué? Pues muy sencillo. ¿Cómo funciona el reparto final del repartidor? ¿Qué es lo que hace? Es, por la mañana carga la furgoneta, le dan los destinos, estará más o menos informatizado dependiendo de la empresa, y empieza a hacer su recorrido. Y yo repartidor, yo Javi, pues soy el repartidor de mi zona. La conozco muy bien, sé dónde están los atascos y lo que hago es siempre el mismo recorrido. Empiezo por la izquierda, me lo invento, y casi siempre hago el mismo recorrido, porque lo que me interesa es entregar cuanto más, y a mí me pagan por nota entregada, y me pagan muy poquito. Entonces yo intento siempre hacer la ruta más óptima. Como mucho, por el mismo sitio paso 2 veces al día, a la ida y a la vuelta. Entonces a mí cuando me están diciendo es que vas a tener que entregar estos pedidos de 8 a 10, ostras, si me pilla dentro de mi recorrido, fenómeno, lo voy a hacer sí o sí. Pero ojo, si el que tengo que hacer de 8 a 10 me pilla cuando yo paso de 5 a 7, pues no lo voy a poder hacer. ¿Y qué lo voy a hacer? Digo que he pasado. No dejo nada de paso porque no he pasado. Y a las de 5 a 7 intentaré entregarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que empezar a ir a un sitio y volver ir y volver, y luego doy el ejemplo de Madrid, porque es el que más conozco, si yo tengo la zona oeste y de 8 a 10 tengo que entregar en Moncloa, pero luego tengo que entregar inmediatamente también de 8 a 10, tengo que entregar en Majadahonda, y luego de 10 a 12 tengo que volver a entregar en Moncloa, y tengo que volver a entregar en Majadahonda,
y me estoy yendo y no veas la cantidad de kilómetros que estoy haciendo con el coste que tiene, y encima al final del día hago 10 entregas. Y como me pagan por entrega, yo no vivo con 10 entregas. Este sistema se está intentando implantar, pero no funciona. ¿Cómo funciona la gran distribución? Pues lo que tiene, como sirve generalmente desde los hipermercados, lo que tienen son flota dedicada, que sí están haciendo esa entrega a 20 kilómetros a la redonda. Y ahí sí que, como lo que estás pagando realmente es un fijo por furgoneta, sí puedes dar ese servicio, ¿vale? Pero es un servicio que a nivel nacional nadie, aunque digan que, o sea, cuando están diciendo que lo están dando, según más o menos, por el piloto que hemos hecho, lo está dando, pero no le gusta excesivamente, ¿vale? El servicio que están dando es, como ya saben por las rutas que tienen, cuándo pasan en cada código postal, pues más o menos lo que te van a decir es, sí, yo te hago entrega en franja horaria. El 28-223, oye, de 10 a 12. Esa es mi entrega en franja horaria. Pero como no me lo pidas de 10 a 12, que no te lo entrego. O te lo entrego malamente, ¿vale? Lo cual es más difícil con el tema, pues, la ausencia del cliente. Y luego entrega en puntos de recogida. Ahí no me extiendo, porque si no le piso la ponencia a Rafael y no es plan. Transporte internacional. Bueno, aquí una slide muy rápida, lo digo porque la gran ventaja de Internet es que me lo puede ver todo el mundo. Yo puedo vender mis productos en todo el mundo, ¿vale? Más o menos tengo asumido que a nivel fuera de Europa tengo costes aduaneros, etcétera, etcétera. Más o menos. Me he encontrado con casos un pelín peculiares. Pero lo que generalmente la gente no sabe es que en Europa tampoco hay esa libertad de mercancías. Y me explico. Hace como 6 meses me encontré con unos señores, no digo la página web, que venden productos españoles de alimentación, bueno, productos españoles, y habían empezado hace 2 años, y ¿cuál fue su sorpresa? Dice, no, es que vendemos mucho a Reino Unido, pero mucho, mucho. Digo, ¿y qué productos vendéis? Dice, joder, pues nos forramos. Alcohol y tabaco. Dice, normal. O sea, la cajetilla que vale aquí, no sé cuánto vale, no fumo, pero 3 euros, no sé, pues ahí creo que se vende como a 12. O sea, y digo, pero ¿y tú pagas los impuestos? ¿Qué impuestos? Sí, yo pago tal, y además yo lo pongo con IVA y todo. Digo, pero no, se vende sin IVA. Segundo, hay unas tasas específicas de alcohol y de tabaco y tal. ¿Qué me dices? Pero si yo lo pregunté a mi transportista, que tampoco lo digo, y eso no lo grandes, a mí no me dijo nada. Y digo, pues muy sencillo. O sea, ten cuidado, porque en breve vas a tener una inspección de Hacienda, porque lo que estás haciendo es contrabando. Y digo, entonces, mucho cuidado. Internet facilita muchas cosas, pero enteraros bien. No solo preguntéis a los transportistas, que lo que quieren es facturar y hacer el transporte, me parece muy bien. Preguntar a gente que sepa, ¿por qué? Pues porque hay cosas que no se pueden mover y hay limitaciones, hay aranceles, etcétera, ¿vale? Es una gran oportunidad. Cuidado, coste de transporte, ¿vale? Pues muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de vender al extranjero. Oye, me ha llegado un pedido de Nigeria. Bueno, aparte del tema del cobro, ¿cuánto cuesta llegar hasta ahí? Bueno, pues es fácil conseguir él, pero muchas veces no te das cuenta. No, es que esto pesa 20 kilos, ya, pero es que es algo de 1 metro cúbico. Con lo cual, haz la conversión a peso volumétrico, igual lo que tienes que pagar son 160 kilos o 333 kilos por ese artículo. Pues cuidadín. Los plazos de entrega. A nivel internacional se complica mucho. O sea, 24 horas se puede hacer con un DHL, un TNT, etcétera, pero en cuanto hay aduanas, etcétera, olvídate. O sea, se complica bastante. Cuidado con los compromisos que llevas con el cliente. Y aduana, cuidadín. En cuanto a los costes, es difícil calcular lo que te va a ser el arancel, etcétera, y en cuanto a plazos. Porque como el Vista te ponga, hay 3 sellos. El verde, que no hay ningún problema, el amarillo, que te lo retiene porque quiere ver la documentación, o el rojo, te lo ha parado y tal. Y no estoy hablando ahora mismo de África, estoy hablando de Canarias o Andorra, ¿vale? Entonces, cuidadín. Luego, la gente de Canarias, y lo siento, se queja de, es que no puedo comprar en esta tienda. Y bueno, pues quítame el IGI, quítame el Vista y entonces sí empezaremos a vender. Logística inversa. Ojo, ¿qué dice la ley? Y mucho cuidado. El cliente dispone de 7 días hábiles para devolver el producto sin ningún coste para él, salvo el transporte de vuelta, ¿vale? O sea, no tiene que dar ningún motivo. Te lo devuelve y punto. O sea, y no demos vueltas. Y creo que con la nueva ley que se estaba firmando querían ampliarlo a 15 días. O sea, cuidado.
Hay ciertos productos que no cumplen con esto, ¿vale? Temas que se puedan grabar, etcétera, como CDs, DVDs, temas ya también por higiene, ropa interior, y generalmente hay que cumplir con unos requisitos de embalaje original, etcétera, etcétera, ¿vale? La tienda tiene un plazo máximo de 30 días para devolver el dinero. Ojo, mi recomendación, devuélvelo inmediatamente. No esperes a los 30 días, porque obviamente ese cliente no te va a volver a comprar. Y en caso de producto no conforme, pues ha habido una avería, etcétera, el coste o de reparación o de sustitución va íntegro al coste de la empresa, ¿vale? Pues teniendo en cuenta lo que dice la ley, es, ojo, que el nivel de devoluciones es alto, está alrededor del 7%, depende del sector, ¿vale? En Alemania, ¿qué funciona? Cuando compran ropa, pues yo me compro la camisa, la de 40, la del 42, la del 44 y la de 46. La recibo, me la pruebo, veo que la que me vale es la de 42. Cojo las otras 3 y las devuelvo. Funciona muy bien en Alemania. Ojo, así tienen el volumen que tienen de comercio electrónico, ¿vale? En España, pues en algún momento dado eso empezará a utilizarse, ¿vale? Hay que disponer de almacén, zona específica para las devoluciones. Pues nos va a llegar y puede ser un volumen alto. Procesos claros para identificar de esa mercancía que me llega si es apta o no apta. Si corresponde con lo que envié o no envié. Yo te envié unos zapatos y cuando me devuelvo veo que hay una piedra. Bueno, pues eso hay que gestionarlo. No es muy habitual, pero puede ocurrir, ¿vale? Y todos esos procesos tienen que estar linkados con facturación, para hacer los abonos, y con atención al cliente. Mi mensaje en cuanto a logística inversa es, a ver, si tomas la logística inversa, todas las devoluciones, como algo negativo o malo, la logística inversa es uno de los aspectos claves para convertir lo que dicen los consultores en oportunidad. En oportunidad para fidelizar al cliente. Vale, a ver, los problemas ocurren. Amigo, claro, te da una añada del 2005 en vez de 2007. Me la has devuelto. Bueno, pues no te preocupes, te devuelvo el dinero inmediatamente y encima te envío la añada 2005 inmediatamente. Bueno, pues eso fideliza mucho más, o sea, el corregir los errores y el dar atención con los errores corrige, o sea, fideliza mucho más que hacerlo bien toda la primera. Ojo, hagámoslo bien a la primera, pero ya que lo has fastidiado en algún punto de la cadena, ostras, aprovéchalo. Da más opciones de devoluciones. Ahora están empezando pues, con los puntos de conveniencia que nos explicará. Pues entrega con recogida. Me has cogido la camisa del 42, ves que necesitas la 44, pues yo me haces un pedido con recogida, te envío la del 40 y recojo la del 42. Pues eso ya existe. Y muy bien por los transportistas. Pero eso hay que empezar a darlo y hay que empezar a pagarlo, obviamente, ¿vale? Y oportunidad de mejora de procesos. Ostras, intenta entender por qué te devuelve la mercancía. Eso es lo mínimo. Porque te va a dar un indicativo de qué estás haciendo mal. Si el producto no vale, si es un problema logístico. O sea, intenta sacar algo positivo de estas devoluciones. Bueno, pasos para montar la logística en una startup. A ver, yo ahora estoy en mi quinta startup. He estado en 4. O sea, en Vía Plus, Carrefour Online en alimentación, Carrefour Online en tecnología y los 2 últimos años en Alice, ¿vale? Todos son mis consejos. Obviamente, ¿se siguen o no se siguen? Primer paso, pues, a ver, elige un buen profesional de logística. Me da igual que lo metas en tu empresa o lo cojas de freelance o cojas una consultora, ¿vale? Coge un buen logístico. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas de la startup es que lo monta un tecnólogo, que te va a hacer una maravilla, pero que se olvida la logística o que piensa, no, yo me siento con seguro MRV y ya me lo dan resuelto. Mira, cógete a alguien que sepa y que haga lo siguiente. Primero, segundo, lo más importante, haz un estudio económico de la logística, del impacto económico. Como hemos visto al principio, o sea, la logística en comercio electrónico es mucho más cara que la logística normal. Como asumas, pero seas startup o seas brick and mortar, como asumas que los costes van a ser los mismos, olvídate, no sale de ahí. Porque hay muchos productos que no es rentable meterlos en comercio electrónico. Señores, no es rentable. Las botellas de agua, salvo que sean de Envián, que cuestan un potosí, como sea la botella de agua, la de 50 céntimos, eso no va a ser rentable jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque pues una botella que cuesta se vende a público 50 céntimos y el margen son 20 céntimos, con eso no pagas nada. Entonces, haz cálculos
exactos de cuánto te va a costar la logística. Conozco varios casos de empresas que sencillamente no son rentables por eso. Y ojo, no asumas, como hay un coste fijo alto, no asumas que para llegar a rentabilidad necesitas, no, es que yo necesito 3.000 pedidos al día para ser rentable, porque mis costes fijos son muy altos. Pues olvídate, chaval, eso no va a salir. Porque llegar a 3.000 pedidos día, o lo hace un Zara, que lo sí, o es muy, muy, muy difícil. Y la inversión en marketing, acordaros del embudo, es ingente. Entonces, a ver, haz una hoja Excel que lo aguanta todo, pero hazla bien y que la haga un tío que sepa. ¿Vale? Conoce las limitaciones de los productos. Hay productos, o sea, quiero vender kayaks por internet. ¿Vale? ¿Cuánto te cuesta? Y ¿sabes lo que implica mover un kayak? Lo sé, pues yo he vendido ya kayak en Via Plus y vendimos como unos 7, 8. Bueno, salía carísimo. Obviamente perdimos hasta la camisa en esos envíos. Pues cuidadín, estudia bien si se puede vender o no se puede vender. Problemas de temperatura. Ostras, si eso tiene que ir refrigerado, que vaya refrigerado. Servicios de entrega. Ostras, ¿cuánto tiempo necesitas para poder entregar? Si entregas un electrodoméstico, ¿qué es lo que marca la ley? ¿O qué es lo que hace la competencia? Pues es una puesta en marcha y retirada del antiguo. ¿No? Pues eso tienes que hacerlo. Es decir, no montes algo y no des lo que está o marcando la ley o lo que marca otra persona. Conocer el mínimo de servicio establecido por la competencia. Es decir, yo cuando monté Alice hace 2 años, pues sabía que tenía que dar franjas horarias en la mayor zona posible. ¿Por qué? Porque era lo que estaba dando la competencia, era lo que daba Carrefour Online, es lo que da Eroski, es lo que da Corte Inglés. Entonces, o lo das con eso, o te vas a comer un colín, no vas a vender porque no estás dando el mismo servicio que ofrecen los demás. ¿Vale? Y luego ya, pues, hora de corte, no pongas hora de corte a las 8 de la mañana porque no. Gastos de envío, como hemos visto, gastos de envío son de marketing. Bueno, pues pon los mismos gastos de marketing, gastos de envío que está poniendo la competencia, no pongas más, o no pongas, bueno, pon menos, pero asume que que el margen te lo aguanta. Decidir si lo quieres montar propio o subcontratado. Mi recomendación, subcontrata, variabiliza el coste. Pero bueno, eso lo dejo a cada uno. Y ahí lo que hay que hacer es una licitación, ¿vale? Y hay que preparar la documentación, surtido con todas las características. O sea, he estado en Azcar, o sea, he estado en operadores logísticos que te llegaba alguien de una startup y digo, quiero que notéis la logística, ¿vale? ¿Y de qué? No, voy a vender elementos, chupachus, ¿vale? Pero volumen, y no te decían nada. Bueno, pues todo eso tienes que prepararlo bien. O sea, todo el surtido, todas sus características, volúmenes, peso, etcétera, sobre todo lo que afecta a la logística. Los volúmenes previstos, ¿vale? Es una hoja Excel. No sabemos si va a ser cierto o no. Pero bueno, por lo menos tener una idea de por dónde van a ir los tiros. Si voy a empezar con 75 pedidos o voy a empezar por 1.000 pedidos. ¿Vale? Y hay ejemplo claro. En Carrefour Online hubo una muy buena campaña de lanzamiento. El principal problema de la venta fue la logística. Yo monté una logística con un límite máximo de 75 pedidos al día. Bueno, al segundo día, las 2 semanas estaban completas de entrega. Y bueno, me las deseé para buscar autónomo, que en ese momento era mi cuello de botella, para poder ampliar. Bueno, pues esas son las cosas a tener en cuenta. Procesos. Monta un mini proceso de cómo quieres tu pedido de venta. ¿Vale? Para saber cómo quieres reaccionar, para saber si vas a facturar, si le vas a cobrar al cliente en el momento de la preparación o antes, porque entonces necesitas esa información. ¿Vale? Dejarlo claro. O sea, escribirlo antes, no cuesta nada y va a ser mucho más sencillo para negociar con los operadores logísticos. Contrato. No dejes el contrato. Lo habitual es, yo llego a un acuerdo, me dan unas tarifas, pum, vale, ahora vamos a firmar el contrato. Pues de repente te encuentras que en el contrato no te gusta lo que ves. Pues proponlo tú. Este es el contrato que quiero. Otra cosa es que luego el operador logístico pues diga, mira, no, yo con eso no entro. Pero si lo tiene de antemano, te lo va a decir de antemano. Y no vas a llegar a un acuerdo donde dices, vale, estoy de acuerdo con las tarifas, que te quedas en eso, sí, supuestamente unos KPIs de servicio, pero luego cuando entras ya al detalle de firmar un contrato, empiezas a ver cosas distintas. ¿Vale? Definir los partners logísticos. Has hecho la licitación, los eliges, firma los contratos. Antes de empezar, date tiempo. Como no firmes los contratos, al mes te encuentras con un problema. Porque van a ver que pierden dinero o que no sé cuántos, o que se han equivocado, y entonces te van a subir. Firma los contratos antes de empezar.
¿vale? Y estar muy encima del arranque. Es decir, no me vale, no, ya he cerrado el acuerdo con Seúl, ya he cerrado el acuerdo con el operador logístico y ya que lo hagan ellos. Estate encima. Seguimiento semanal, calendario, project, etcétera. Interfaces, procesos, pruebas. A partir de ahí, adelante. ¿Vale? Conclusiones. Bueno, lo primero que he dicho, la logística siempre va después de las ventas. Es decir, no nos olvidemos. Ojo, que para mí es muy importante. Pero si no vendes, de nada sirve la logística. ¿Vale? Lo importante de la logística son dos aspectos. Uno, y creo que toda mi ponencia ha ido sobre eso, es costes. Costes, costes. La logística en comercio electrónico generalmente lo que implica son costes. ¿Vale? Un ejemplo muy claro de lo primero, una empresa, no sé si conocéis, Webvan, se montó hace como 10 años, era un supermercado online, iban a crecer de aquí te espero, montaron 4 almacenes automatizados en Estados Unidos, se gastaron lo que no está escrito en ellos y al año quebraron. ¿Por qué? No había volumen suficiente para poder justificar esa inversión. Por lo tanto, la logística siempre tiene que ir detrás de la venta. ¿Vale? Pero importancia por el coste y por la fidelización del cliente. Si no tienes una buena logística, el cliente no te va a volver a comprar. ¿Vale? Y lo que quieres es que el cliente sea recurrente. ¿Vale? Y un último mensaje. A ver, la startup es un tema tecnológico, es verdad. Es un tema también de conseguir inversores, etcétera. Pero, por favor, no te olvides de la logística. No, y me he encontrado muchos casos de ese estilo. No, si esto la logística lo va a llevar mi primo. ¿Pero tu primo ha trabajado en logística? No, pero es muy espabilado. Vale. O no, lo va a llevar desde finanzas. Bien por el tema de costes, pero mal a nivel servicio. A ver, tiene la suficiente importancia como para que tengas una persona que sepa en ese departamento. Que puede ser un freelance, ¿eh? No tiene por qué estar en interno, aunque lo recomiendo que sí. Pues muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Problemas que hayáis tenido en logística? ¿Sois clientes satisfechos de la logística? En relación a los costes que has hablado, claro, o sea, No te cojas los datos exactos, pero... No, por supuesto, más al concepto. Pues claro, cuando has hablado de costes, es cierto que los costes son más baratos, pero claro, en el caso de la tienda física, lo que igual no has tenido en cuenta es el coste de los intermediarios que van antes. El coste físico de transportar y almacenar el producto sí que puede ser menor, pero claro, en los primeros procesos a lo mejor hay 3 intermediarios que cada uno está dando un corte. Y eso al final hace que el producto a la tienda llegue a un precio superior al que tú puedas dar. Estaría de acuerdo contigo hace 30 años. En este momento de crisis, y sobre todo en los últimos años, cadenas de venta donde haya 20 intermediarios quedan muy poquitas. Muy poquitas. En esos casos sí puede ocurrir que el e-commerce implique una reducción del precio. Pero es que no encuentro muchos, ¿cómo se llama esto? O no conozco muchos mercados, o más bien yo no conozco ninguno, igual me puedes decir alguno, en donde la cadena haya tantos intermediarios que, de hecho, sí te voy a dar un ejemplo, aunque no tiene que ver con logística. La música. Y lo conozco bien porque, bueno, mi cuñado es director general de una empresa de música. O sea, hay tropecientos intermediarios. O sea, ahí cuando compras un CD, el que lo compra, es que está no solo el cantante, es que hay entre medias 5 o 6 intermediarios que no se saben muy bien qué es lo que aporta cada uno. El último de la cadena, y eso lo conozco porque he trabajado en una empresa 3 meses que fabricaba los CDs, ¿vale? Y además, que son a los que dan el CDs para hacer y los DVDs. ¿Sabes lo que cuesta un CD o un DVD hecho ya totalmente grabado? 13 céntimos. 13 céntimos. ¿Vale? Entonces, el gran problema de la música es efectivamente todos esos intermediarios que nadie se quiere bajar de la burra. ¿Vale? A nivel producto físico, quiero decir, cuando hablo bueno, no conozco muchos mercados donde haya tanta intermediación. De verdad. O sea, con lo cual, el encontrar un mercado en donde que el e-commerce permita
Que la logística sea más barata, yo no conozco ninguno, de verdad. Que igual lo hay. Oye, si lo hay, llámame, que nos metemos juntos. A ver, yo no he tenido en cuenta todos los gastos, pero he tenido en cuenta los principales y para poder hacer una comparativa. No, sí, a ver, si hace 30 años sí, porque había muchos sectores donde había muchos intermediarios. Pero es que en estos momentos, y más con la crisis, cada vez hay menos. Y en mercados donde haya mucho intermediario que no aporten valor, es muy difícil. Y si alguno conozca algún sector, de verdad, primero encantado, porque nos sentamos luego y hablamos de negocios. Gracias. Una preguntilla. ¿Cómo está desarrollado el tema de la integración de sistemas de información en estos momentos? ¿Está muy verde o ya empieza? A ver, en principio debería estar muy bien. Hay una asociación que se llama ECOC, que lo que ha montado son unos protocolos de intercambio de datos, que es EDIFACT, ¿vale? De hecho, además hay una web que ya te puedes meter directamente y en principio es relativamente sencillo. O sea, te puedes basar en esos protocolos. Yo ahí solo le encuentro un fallo, por decir una forma. O sea, ahí los tecnólogos, y con perdón, van hacia lenguajes como muy complicados. AS2, EDIFACT, en el sentido que no los entiendes. Yo la mayoría de interfaces que he montado, no todos, pero la mayoría, los he montado en mensajes en XML o en TXT. ¿Por qué? Pues porque yo me meto y los entiendo. Me lo bajo a Excel y a la hora de hacer las pruebas y a la hora de comprobar si eso funciona y a la hora de hacer la sincronización que os he comentado, es muy sencillo. Y el desarrollo en XML y en TXT es muy sencillo. A ver, ojo, tiene sus problemas. Se te pierde un mensaje, hay un problema de integridad de mensajes a veces, pero que no hace falta irse a temas muy, muy, muy complejos. Incluso para una tienda pequeña y tal, con correos electrónicos puedes funcionar perfectamente, con hojas Excel y tal. Obviamente, eso requiere trabajo manual, etcétera, pero que no debe ser un problema. Y de hecho, o sea, si hablas con iCloud, ¿vale? Métete en la página, vas a ver los mensajes están perfectamente definidos. Te das cuenta que la información que viaja ya está muy, muy definida. Es decir, direcciones de entrega, o datos para la entrega. Pues nombre de la persona, calle, código postal, ciudad. Que decís, es que además ya están los autodesplegables. Entonces, eso ya está muy estandarizado. Y no debería ser problema. Yo en Alice he montado unos sistemas de integración con el segundo operador logístico. Lo hicimos prácticamente en un mes, incluyendo todas las pruebas. Y no implica un desarrollo excesivo. O sea, eso en principio está ya bastante avanzado. ¿Qué interfase no está desarrollada? El de evolución de clientes. Eso no lo he visto por ningún lado. Lo considero necesario, pero que tampoco necesitas es el número de pedido y cuál es la mercancía que ha llegado. No hace falta mucho más. El resto, o sea, pues los transportistas. Si la información que te devuelven, cada uno lo hace de su forma para retenerte algo más, para que te sea más difícil irte con otro transportista. Pero eso también sé que se está trabajando para poder estandarizarlo. No debería ser un problema. ¿Te he contestado? Pues nada, tenés mi teléfono, contacto. Sí. ¿Cómo se hace para que una página web china de venta de productos electrónicos sea capaz de venderme un enchufe de 75 céntimos y me llegue? El ahorro que puedes tener de un coste barato se te va a ir en la logística, ¿vale? O sea, China fabrica productos baratos, pero lo envía prácticamente todo en contenedores. ¿Por qué? Porque van hasta los topes. No sé si habéis abierto una vez un contenedor de productos chinos, van sin palés, van sin paletizar, porque van en brac, que es que no cabe un alfiler. ¿Por qué? Porque lo que quieren es rentabilizar un contenedor. ¿Cuánto cuesta un contenedor de China a España? 3.000 euros, por ahí, un TEU, 40 pies. Pues eso lo van a intentar. Y segundo problema, aduanas. Hombre, esto te viene, es un sobre que te viene por DHL, pues no vas a tener ningún problema. Porque no hay capacidad, la Comunidad Europea no tiene capacidad para controlar todo eso. Si quieres hacerlo bien, que se paren aduanas, que vaya con una factura, que indique el valor y obviamente pues saber qué arancel corresponde, que lo pongas, vayas tú a pagarlo, salvo tienes que ver qué Incoterm eliges. Es decir, en principio entiendo que lo que quieres es un DDU, en donde te llega la mercancía hasta tu casa, pero tú pagas los aranceles. Entonces, el Vista lo parará,
Te llamará y dirá, aquí tengo un enchufe y usted tiene que pagar 5 euros para que pueda salir de aduanas. Vas ahí, lo pagas y te lo llevas, ningún problema. Salvo que sea un tema restringido, algo nuclear o, en fin, si es el enchufe, pues eso ocurre. Eso es como funcionaría si hubiese páginas web que te hacen eso. ¿Las hay? ¿Cumple, han pasado aduanas? Eso se llama contrabando. Te lo digo, se llama contrabando. Gaopín. Eso es contrabando, ya te lo digo. ¿Qué ocurre y tal? Pues lo mismo. También hay páginas que, pues, como estos señores que vendían tabaco y JB a Reino Unido. O hay páginas que puedes comprar puros habanos de Cuba y no pagas ningún arancel. Incluso se vende a Estados Unidos. A ver, el problema es que no hay aduana capaz de controlar todo eso. Y te aseguro que TNT, DHL o como FedEx o como venga, o sea, pues pasa su manifiesto global y no hay ningún vista que empiezara, salvo que tenga que vaya por ti, que se revise todo el manifiesto. ¿Que existe? Sí. ¿Que ganan dinero? Bueno, pues igual sí, no digo que no, pero no creo que sea su principal negocio. Pues nada, pues muchas gracias a todos.